Le damos la bienvenida para que nos diga en qué van las cosas. Es un momento difícil, sin duda, para Michoacán, como integrante de la Coordinación Federal de Autodefensas Michoacanas. Doctor Mireles, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carmen, buenos días a todo tu auditorio, a tus órdenes. ¿Cómo va el asunto, doctor Mireles? ¿Qué balance hace de lo que pasó el fin de semana en Michoacán? Pues mira, en primer lugar, ya vimos que aquí la comunidad de Ecatepec sí está logrando su propósito. Todavía faltan muchos compañeros que sean enlistados en la Policía Rural Federal y muchos más en lo que es la defensa rural de la Secretaría de Defensa Nacional. Uno de los generales que vienen por acá nos comentaba que iba a haber una segunda vuelta todavía hasta que no terminaran, porque pues el tiempo se les echó encima y realmente pues es muy poco lo que se puede registrar, claro, comparando con el gran número de gente armada que han dado en todos estos pueblos en los cuales se hizo los levantamientos, Carmen. Ahora, doctor Mireles, ¿usted ve con buenos ojos la instauración de estas fuerzas rurales? Pues mira, esa es una forma de garantizarnos a nosotros mismos que vamos a estar protegidos por nuestra propia gente, que es lo que siempre hemos peleado. No estoy de acuerdo en la cuestión de que a nosotros no se nos ha cumplido. Los planteamientos que hicimos desde noviembre y luego en enero y luego en febrero todavía están en el aire. Sí, todavía no se nos liberan a todos los presos, autodefensas detenidos. Y el señor Castillo, a mí en lo privado me dio su palabra de honor de que sí iba a cumplir con los planteamientos. No se ha terminado de limpiar el estado de Michoacán totalmente. Qué bueno ahora se apoye ya con los autodefensas institucionalizados en defensa rural o en policía rural para avanzar más rápido. Eso está bien, pero necesitamos que se restablezca el Estado de Derecho adecuadamente y que haya una justa impartición de justicia. Y la mejor muestra que nos pueden dar de la justa impartición de justicia es liberar pues al líder moral de las autodefensas, que es Hipólito Mora, que fue fundador de las autodefensas, darle la oportunidad al señor Enrique Hernández, que fue el único que allá por el norte del estado de Michoacán, que se atrevió a levantarse contra dos cárteles al mismo tiempo, porque allá yo recuerdo los dos cárteles que entraban unos y salían otros, pues ya sabemos que eran los templarios y también la gente de Jalisco. Entonces yo quisiera que el señor, aunque a mí me quiera desconocer de todo lo que él se le antoje, que me acuse de loco y que me sigan investigando asesinatos que nunca he participado, ni ordenado, ni comandado, pero que sí tome en cuenta a la gente que realmente luchó por mantener un estado limpio de criminales y que le den la oportunidad. A eso se lleve la justa impartición de justicia. ¿Algo pasa ahí, doctor Mireles? Ya me quieren causar problemas aquí afuera. ¿Qué sucede, doctor Mireles? Parece que hay problemillas. Pero bueno. ¿Quiere ver y nos cuenta y le marcamos después? Sí, por favor. Venga. Pues algo pasa ahí, interrumpimos esta conversación para ver qué sucede pues ahí a las puertas de donde se encuentra el doctor Mireles y ya veremos qué es lo que sucede en este instante. Pues vamos a ver en unos momentos más si nos puede tomar la llamada y nos cuenta qué sucedió. Pues hablamos temprano con el comisionado Castillo, tuvimos el reporte de nuestro compañero Marco Antonio Duarte, que nos habló y nos mostró fotografías de cómo las fuerzas federales encontraron el hallazgo de un centro de operaciones de los Caballeros Templarios muy bien instalado, hasta con cementerio, una cosa impresionante. Ya faltaba el jacuzzi ahí, ¿no? O sea, energía solar, todas las instalaciones correspondientes para entrenar sicarios, y lo que mostró aquí Marco Antonio Duarte esta mañana pues es muy importante porque nos muestra el grado de organización y de establecimiento de los Caballeros Templarios, en este caso en la zona de Tumbiscatío, cerca de Tumbiscatío, precisamente con estas características. Y desde luego una entrevista que quedó a la mitad con el doctor Mireles porque algo sucedió, algo estaba sucediendo ahí donde se encontraba y él mismo pues dijo algo está pasando aquí. Se empezaron ahí como unos gritos, una cosa ahí que no alcanzamos a distinguir, y pues suspendimos la conversación con Mireles al aire para que fuera a ver de qué se trataba
y ojalá que podamos enterarnos qué sucedió, que no nos permitió ya hablar con él de lo que está haciendo también una investigación en torno a 5 personas que fueron asesinadas y las imágenes del propio Mireles en donde está, no como se dio a entender, agarrando una cabeza, sino mostrando un cadáver a las fotografías, estas fotografías en donde sostiene una de las cabezas de las 5 personas muertas en este asunto que está siendo investigado. Veremos si tiene o no que ver Mireles con el asunto. Él afirma que llegó bastante después de lo que fueron los hechos donde perdieron la vida estas personas. El comisionado Castillo dijo que estaban siendo investigados, que no está imputado Mireles como presunto responsable, que están en el proceso de investigación y que en todo caso podría estar en este momento como quien, como otros, ofrezca su testimonio para ver en qué deriva la investigación del Ministerio Público. Y desde luego, Lorenzo, Sergio, Denise, el tema principal, el paso que se da en Michoacán, donde a personas que decidieron tomar las armas por su propia decisión y enfrentar al crimen organizado, y a quienes se les ha llamado autodefensas, se institucionalizan. Se crea este cuerpo de fuerzas rurales, se les dota de algún armamento, se les da unos pequeños vehículos para que puedan trasladarse y se le abre paso a lo que se intenta sea la institucionalización del fenómeno de las autodefensas. Lorenzo Meyer, ¿qué decir de todo esto? Mil cosas, Carmen. Mil cosas. Hay aquí hacer de una necesidad una virtud. Tú dices, se les dota de algún armamento, ¿no? Son armas buenas. Y se registran las que tienen. Y según la prensa también, el pago va a ser mayor que a los personajes que están en la policía tradicional, local. Es una manera de cooptar. Se hace... estaban ahí las autodefensas, ahora se les paga, se les dan uniformes, se les dan armas. Cooptar o institucionalizar, que ese es el filito de las cosas. ¿Y cuál sería en un sistema como el mexicano? Si estuviéramos en otra parte, no habría autodefensas para empezar. Y en un sistema como el mexicano yo uso la palabra cooptar, pero pueden ponerse las que quieras. También es interesante la manera como han dividido a las autodefensas, que es una cosa muy tradicional. El régimen antiguo, y por lo que ve el nuevo, no puede tolerar la presencia de movimientos independientes y mucho menos armados. Tiene que tolerar a los zapatistas en Chiapas, pero ya vemos que también están en cierta situación difícil y bajo asedio, ya que anunciaron que han dado muerte a un personaje importante del zapatismo. Bueno, aquí hay un problema de mucho fondo, Carmen. Yo no sé cómo lo podría uno resolver. Necesitaría ser, no sé, un filósofo, alguien por el estilo. ¿Cómo se le hace? Acusan a Mireles de el asesinato. Bueno, vamos a ver qué nos dice Mireles ahorita y luego a discutir ese término. Perfecto, doctor, porque estamos enlazando, ya se recuperó la conversación con el doctor Mireles esta mañana. Pues, ¿qué pasó, doctor Mireles? Buenos días de nuevo. Buenos días, doctor Mireles, de nuevo regresamos al aire. Qué bueno, mira, Carlos, pues aquí... Pues, ¿qué pasó? Cada rato y cada rato tengo que salir corriendo porque pienso que van a cumplimentar alguna orden de aprehensión que al parecer todavía no la tengo porque pues andan por ahí algunos abogados viendo todo ese asunto. Pero así está la cosa, tus órdenes, Carmen, disculpa. Pero no pasó nada. ¿Qué fue? No. Una cosa cotidiana, nada que reportar. Nada que reportar. Bueno, sobre orden de aprehensión, no parece que haya orden de aprehensión porque el comisionado Castillo con el que hablamos no habló de tal cosa, pero sí habló de la investigación que se realiza sobre la muerte de estos 5 personajes y las imágenes que están circulando ya más ampliamente de usted sosteniendo la cabeza de uno de estos personajes que fueron, que murieron en una circunstancia que no queda suficientemente clara. ¿Cuál es la versión de los hechos, doctor Mireles, de este asunto?
de usted. Bueno, mira, cuando ya regresé yo de andar buscando al compañero encargado de Caleta, llegué hasta Playa Azul y La Mira y no vi nada, no vi ni templarios ni comunitarios y me regresé ahí en la barricada de Suquiapan. Entonces me dice el Ministerio Público de ahí de Lázaro Cárdenas y la doctora forense que arriba en la lomita había un cadáver, que si podía acompañarlos a bajar. Le dije sí. Yo todavía no ando en condiciones de caminar correctamente por el desequilibrio que aún traigo. Pero lo bajamos de ahí y ya después me dice el médico, no el médico, me dice el Ministerio Público, doctor, dice, por favor ayúdenme a enderezar el cuerpo de este señor porque la forense tiene que tomarle unas fotos a la cara para su identificación. Le dije que estaba bien. Entonces, si se fijan, el médico, no el médico, el Ministerio Público le sostiene la espalda a la persona afinada y ahí yo le sostengo la cabeza, que es exactamente lo que yo hice. Y ya con eso están agarrándose para un montón de cosas, ¿no? Es una situación que, pues, no, realmente no tengo yo explicación ni tampoco sé cómo defenderme de eso. Esa es la realidad, esa es la forma en que yo participé en ese levantamiento de ese cadáver, porque se le llama levantamiento cuando está el Ministerio Público y los forenses, y nada más le digo al señor, ayúdeme a incorporarlo porque la forense le tiene que tomar una foto. Y eso fue exactamente lo que dije, yo no traía guantes, no traía nada, y hice exactamente lo que me pidió el licenciado del Ministerio Público de ahí de Lázaro Cárdenas. Así son las cosas, Carmen. El que está al lado suyo sí parece tener guantes, ¿no? Exactamente, ese señor es el licenciado del Ministerio Público. Y él sí tiene guantes. Bueno, al menos eso es lo que él me dijo. Y la doctora es la que está al frente de nosotros tomando la foto. Que por cierto la persona está, cuando ya la encontraron, pues la encontraron con una rodilla levantada porque estaba inclinada sobre su costado derecho y la rodilla doblada. Ya cuando lo pusieron en el piso, siguió con la rodilla levantada por la situación del rictus mortis, porque pues creo que ya tenía como 3 o 4 horas de que había fallecido. Hay diferentes versiones, doctor Mireles. Una de Alberto Gutiérrez, a quien le llaman el comandante 5. Si usted ve y el público lee la entrevista que le hace Arturo Cano, el colega de La Jornada, a este llamado comandante 5, pues dice que la matanza fue por el estúpido de Mireles. En el retén costero sí había 1 o 2 templarios, el resto era gente inocente. El doctor no esperó, él quería hacer su voluntad. Dicho por este personaje, que ahora lo identifican como parte de las autodefensas. ¿Qué dice usted? Bueno, pues no sé en qué se basa, porque él no estuvo allá, no fue en ningún momento. El único que llegó a las 11:30 de la noche fue el papá Pitufo, con una escolta de más de 30 elementos de los ministeriales, militares y federales, y digo que habían tenido que acudir a una llamada de auxilio que tardaron 11 horas para llegar. Le dije, oiga, con esa vigilancia, con esa custodia que trae, era para que hubiera 1 hora y media por la autopista, pero solo ellos saben su cuento, porque de eso hacían todos sus planes, pero no me convocaban a mí, no me avisaban a mí en ningún momento, entonces siempre ignoraban lo que ellos planeaban, lo que ellos tramaban. Cuando yo iba, pues es otra cosa. Otra cosa, Carmen, al respecto, si me lo permites, el día de mañana te voy a hacer llegar el acta de la asamblea de Pómaro, donde estaba yo reunido ante 380 comuneros indígenas de esa comunidad, donde estaba yo explicándoles el asunto de la defensa rural y de la policía rural estatal, que fue parte de lo que habíamos quedado previamente con el señor Castillo. A todos los pueblos levantados en armas que estaban bajo mi observación, vamos a decirlo así, bajo mi coordinación, vamos a decirlo así, yo tenía esa obligación de explicarles y de decirles qué es lo que se tenía que hacer, cómo debían de actuar para ya retirar las barricadas, para retirar sus camisetas y sus calcomanías de los carros, que no dijeran ya autodefensas y que nada más dijeran Fuerza Rural. Defensa rural o policía rural estatal, aunque si analizamos los documentos de las comunidades indígenas, que son más antiguos que la Constitución mexicana y que por un derecho internacional se les deja la libertad según sus usos y costumbres para que ellos le pongan el nombre que les dé su gana a sus policías, que pueden
que pueden ser rondas comunitarias, que pueden ser vigilantes rurales comunitarios o vigilantes urbanos comunitarios, como ellos gusten. Porque yo les decía las indicaciones que nos había dado el general Patiño de la Defensa Nacional y el comisionado de los federales y también el comisionado Castillo. Pero ahí ya me sacaron ahí sus archivos de ellos y entiendo yo que según sus leyes, que son las de usos y costumbres, como comunidades indígenas tenían sus propios reglamentos y que eran más antiguos que la Constitución. Una cosa que pues yo tenía que respetar, ¿verdad? Pero honestamente eso fue todo. Les digo, si me lo permiten, mañana tengo que llegar al acta de la asamblea ante los 380 comuneros y que mi salida fue a las 5:30 de la asamblea. Al salir de la asamblea escuchamos en el radio que se estaba entrando una llamada de auxilio porque estaban balaceando a los autodefensas de Caleta. No dijeron nombre, no dijeron nada, ¿para qué te voy a echar mentiras? Nomás eso, yo no pude contestar la llamada con mi micrófono porque lo traigo descompuesto, pero sí agarré la bajada y ahí mismo en Pómaro me sale una patrulla de los autodefensas y dice, nosotros nos acompañamos, doctor, y empezamos a bajar. Y en Guarda se me incorporan otras 2 camionetas, llego a donde era la balacera de Azuquiapan, pero ahí no estaba el coordinador, porque yo quería que él me explicara qué estaba pasando. Nomás me dijeron, se fue trabajo como Playa Azul siguiendo los templarios y que me dejo ir con todas las 7 camionetas que ya me iban escoltando ya en ese momento. Llegué hasta Playa Azul, llegué a la mira, no vi templarios, no vi comunitarios, no vi nada. Me regresé, vi que estaban levantando la barricada en Chucutitán, pero eran los mismos gentes de Caleta, y me regresé donde había sido la balacera. Pero cuando vi, me percaté que había 3 cadáveres en una camioneta, no sé si era de los forenses o no me fijé de quién, además había 3 ahí, y fue cuando la doctora y el Ministerio Público me dijeron que si no nos ayudábamos a bajar a la persona que aún quedaba arriba en una loma. Y esa es la situación real, no tengo otra cosa que informar, ni tampoco, te lo digo honestamente, no tengo por qué andarme defendiendo de nada. Yo jamás ordeno un avance, jamás autorizo un avance. Yo los encabezo personalmente cuando hay que hacerlos, eso sí, eso te lo digo yo y te lo pueden decir todos los que han andado con nosotros en la lucha. No sé qué se va con los comentarios del 5, también el papá Pitufo. He estado analizando incluso los comentarios del señor Castillo para poder hacer un dictamen de que una persona tiene trastornos mentales. Son 23 años nada más de vida de estudiar. Empezando desde los 6 de la primaria, los 3 de la secundaria, los 3 de la preparatoria, los 6 de la carrera médico profesional y los 3 o 4 de la subespecialidad o especialidad que es la psiquiatría médica. Entonces, para poder decir eso, pues es una situación que no sabía yo que el señor Castillo era especialista en psiquiatría, ni que el señor Pitufo hubiera estado en psiquiatría, ni tampoco el señor Beto hubiera sido psiquiatra. Desconozco todas esas situaciones porque somos amigos de vista la mayoría, a quien sí de veras le debo yo la vida porque fueron agentes que me salvaron en el avionazo, es a papá Pitufo. Se lo he expresado y se lo he manifestado muchas veces, igual que a mi amigo Martín Barragán, a mi amigo el jefe Tilín, a todos los compañeros de la base de Cholula que andaban con nosotros en ese momento. Hicieron todo lo que pudieron para que yo siguiera vivo, aquí estoy. Ojalá no se arrepientan de haberme salvado porque pues no quiero tener más líos de los que ya tengo, Carmen. Pero así es la situación a grandes rasgos. Así es la situación a grandes rasgos, doctor Mireles. Pues gracias por tomar la comunicación y estamos en contacto para seguir de cerca lo que ocurre en Michoacán. Gracias por estar aquí esta mañana. A tus órdenes, Carmen, y un saludo a todo tu auditorio. Buenos días. Gracias y buenos días al doctor Mireles. Con esta conversación, Lorenzo, retomando el hilo de las cosas, bueno, pues Michoacán. Sí, retomando el hilo, Carmen, vamos a ver, si una comunidad, por razones, como en este caso, de simples sobrevivir, mantener un mínimo de seguridad para ellos, toma las armas, cuando las toma es por definición que las va a usar o que las puede usar. Entonces, cuando se dice que hay muertos y se habla de asesinato y se dice Mireles lo ordenó, el problema está en qué medida es
un asesinato. En términos jurídicos, todos los muertos que se le pueden atribuir a las autodefensas son asesinatos, porque no son una fuerza formal, establecida. Pero por otro lado, si se levantaron en armas, se organizaron para defenderse, es casi por definición de defensa propia. Defensa propia, y el choque es parte intrínseca de esa peculiarísima situación en Michoacán. En realidad, en Michoacán, quien tiene que explicarnos todo no son las autodefensas, es el gobierno, el que debe de estar, digamos, a la defensiva y explicándonos. Son las autoridades que no cumplieron con su deber desde hace muchos años. Entonces, ahora decir, hay 5 muertos, son asesinatos. ¿Cómo se puede, en qué sentido se puede distinguir cuando las autodefensas entren en choque abierto con sus opositores, si es o no es un asesinato? Insisto, en principio pues todos tendrían que ser, porque ellos fueron a buscarlos en un retén, ¿no? Que habían puesto los templarios. En la jornada se dice, había templarios, pero había gente inocente. Dice el entrevistado que es más o menos lo mismo que dijo Felipe Calderón cuando decía de las bajas colaterales. Sí, hay gente inocente, pero bueno, es la lucha. En el caso del gobierno, durante el periodo de Calderón, así se justificaron un montón de muertes, ¿no? Y ahora Mireles, que yo no sé, vamos a tomar por cierto lo que dijo, pero también puede ser cierto lo que viene en la jornada del 5, que está diciendo lo contrario, que fue Mireles ahí. En cualquier caso, en esta situación tan anómala, se puede usar cualquier defunción como asesinato, y si se quiere acusar, también se podría acusar al papá Pitufo, se podría acusar a quien sea. No hay, nadie se puede librar. Entonces es una decisión política acusarlos o no acusarlos. Y hay, obvio, hay una necesidad del gobierno de deshacerse de las autodefensas, aunque no hayan podido acabar con la tuta, aunque van de señalarse lo de este campo de entrenamiento, que fíjate que el adiestramiento, yo no sé de dónde sacó el reportero la idea de que 3 meses, pero 3 meses es normalmente lo que se necesita. La información que obtuvo de las fuentes oficiales, sí, que le dijeron que se tenía noticia de que en ese campo de adiestramiento también instalados se han entrenado, se entrenaban sicarios hasta por 3 meses. ¿Y cuánto tiempo dura en cualquier ejército del mundo en que tú llevas a un recluta el primer día al cuartel y ya lo puedes certificar como soldado? No el mejor soldado del mundo, desde luego, pero que ya pasó el 3 meses. Mira. Es decir, allí, por lo que veo, los templarios y la tuta tenían un campo acondicionado al estilo de cualquier fuerza formal, sí, con instalaciones, con todo lo necesario del ejército o de la policía, y apenas ahora la detectan. ¿Después de cuánto tiempo? Y hay todavía un ambiente de violencia y de tensión, por no decir ya lo del otro lado de la geografía, que está Tamaulipas, donde eso es un desastre. Entonces urge, se ve que con una urgencia política la de las autodefensas, más que el problema de fondo del choque contra el crimen organizado. Por lo tanto, y para concluir, hasta que no nos demuestren realmente que no es una política deliberada la de dividir a las autodefensas para cooptar a unos y neutralizar y eliminar a otros,
pues creo que tenemos derecho por lo menos a sospechar que aquí en esta caldo tan enrarecido que se ha hecho en Michoacán, hay también una muy vieja práctica de los gobiernos, sobre todo de los priistas, de dividir, cooptar y controlar, más que resolver.